Lucas capítulo 10, verso 25, lo voy a leer hasta el verso 37. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo por aquel camino. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Esta palabra tiene un propósito y tiene un enfoque en saber quién es mi prójimo. A veces pensamos que nuestro prójimo, como pensaban ellos, son las personas que conocemos, nuestros amigos, nuestra familia, aquellas personas que tenemos un vínculo muy especial. Pero creo que en el transcurso de nuestras vidas nos vamos a encontrar con personas que necesitan de nuestra ayuda. ¿Cuántos me dicen amén? Es necesario que nos detengamos. A veces estamos tan ocupados en lo nuestro que ni siquiera prestamos atención a las personas que nos rodean. Y creo que algo que categorizaba la iglesia, de Hechos, es que ellos estaban pendientes los unos a los otros. Y creo que eso es algo que últimamente el sistema, las personas de este siglo, hacemos día tras día menos. Cada uno corre por lo suyo. Cada uno se mete en sus negocios y olvida el dolor y las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Mire que esta historia aparece cuando un hombre se quiere justificar o quiere tentar al Señor. Ni siquiera él quería hacer y entender esta palabra, porque lo único que quería era saber lo que había en su corazón y satisfacer su ego. A pesar que muchas veces conozcamos la palabra, a veces ni siquiera la cumplimos, solamente queremos satisfacer nuestros deseos y queremos ir a Jesús para que nos aplauda o nos avala lo que nosotros pensemos o querramos. Porque este hombre conocía la ley, dice que era un intérprete, conocía las cosas, pero yo creo que no basta en conocerla, yo creo que Dios pide que nosotros la practiquemos. ¿Cuántos me dicen amén? Claro. Mire lo que dice, si usted lee la historia que usted estuvo leyendo conmigo en esos momentos, esos minutos que pasaron ya, dice que cada uno tenía un camino. Había un sacerdote, Jesús le explica que había un sacerdote, que había un levita y había un samaritano. Y cada uno tenía su negocio, cada uno tenía su problemática, su situación, pero hubo uno que se detuvo y se olvidó de sus preocupaciones y comenzó a atender a aquella persona que estaba tendida en el pavimento, en el suelo. ¿Y cómo está esa persona?
¿Cómo estaba esta persona? Casi muerta. Estaba con un pie aquí y con el pie en el otro lado también. Y creo que así estábamos nosotros. Dice la palabra en Efesios que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este buen samaritano es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Porque cuando usted estaba muerto, casi muerto, hay unos que ya estaban en cuidado intensivo ya, Jesús fue el único que nos dio la mano. Fue el único que nos levantó, fue el único que nos dio esperanza, fue el único que nos dio esa vida. Pero Jesús le dice a sus discípulos, de la manera como reciben, deben dar. Hay mucha gente necesitada. Y Dios hablaba a mi corazón y le compartía al liderazgo, a la congregación. Van a venir personas lisiadas, van a venir personas en situaciones tremendas y nosotros debemos atenderlas. ¿Cuántos están conmigo? Esos mensajes parece que no son muy allegados porque como no trata de mí, sino trata del prójimo. ¿Cierto? Como trata del otro, no trata de mí. Porque siempre buscamos lo nuestro. Y si sobra para el otro. Bien. Entonces estaba casi muerto ese hombre. Y yo quiero que nos sentemos en este momento y comencemos a mirar esa escena de ese hombre. ¿Qué estaría pensando ese hombre tendido en el suelo? De pronto dirá, ya hasta aquí llegué, de aquí ya no salgo. Dice que ese hombre tenía cosas, tenía una mercancía. ¿Vivía dónde? Vivía, pues no, dice que iba de Jerusalén hacia Jericó. Es una parábola, pero me gusta meterme en las parábolas para aprender del Señor. Amén. Es una historia ficticia que el Señor habla, pero puede suceder en nuestras vidas. Y cuando Jesús habla esa historia es porque muchas veces sucede. Y dice que le quitaron todo. No lo dejaron con nada. Yo creo que eso es lo que viene eso es lo que hace Satanás. Satanás que viene a matar, a robar y a destruir. Y hay gente en este momento que Satanás le ha quitado mucho, que han perdido demasiado. Y no solamente eso, están heridos y están tirados en el suelo. Pero cada uno se acercó y vio la situación y no hizo nada al respecto. Yo no sabía que el Señor quería esa enseñanza para hoy y me pasó algo muy alusivo a lo que se está enseñando. Cuando iba en carretera, pues yo no vivo acá en la ciudad, venía de camino, yo iba y medio miré, al lado de la carretera había un muchacho tirado, pero yo no sé si estaba atropellado, si estaba durmiendo, yo no sé, pero yo vi al muchacho y no me paré. Entonces, cuando estaba leyendo esa historia, yo dije, Señor, yo seré el sacerdote, porque yo vi a afán. Yo medio lo vi, yo di la curva y yo lo vi al otro lado. Mi esposa ni siquiera lo vio porque íbamos en la moto. Y apenas yo lo observé, yo volteé a mirar nuevamente al frente y le seguí. Y cuando estaba leyendo esta historia, el Espíritu de Dios me hizo acordar a la sacerdote. Porque el sacerdote dice que también pasó por ahí y vio lo que había acontecido. Y ay, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces hemos pasado por gente necesitada? Y nosotros nos hacemos que no lo vemos. ¿Cierto? Porque como estamos en lo nuestro. Y yo sé esta palabra, y muchos la saben, pero ¿cuánto lo practicamos? El intérprete de la ley la conocía, pero la practicaba. Mire lo que hace este hombre. Vamos a mirar los detalles. Y hoy le digo al Señor que me perdone. Y si usted lo ha hecho, también dígale al Señor que la perdone o lo perdone. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo creo que Dios en este tiempo va a colocar algo en tu corazón. Aló. Yo creo que Dios va a colocar misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios quiere misericordia para este tiempo, más que muchos sacrificios. Dice, y acercándose, se involucró,
vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Diga aceite y vino. El aceite representa la unción. Es lo que representa y lo que usted debe cargar y lo que yo debo cargar. Muchas veces no nos acercamos a la gente porque decimos no tengo plata, ¿cierto? ¿Yo qué le voy a dar? Pero recuerde la ocasión donde Pedro le dice a ese hombre que está esperando una limosna. Pedro, ¿qué le dice? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Yo creo que tú puedes tener todo el oro y toda la plata, pero eso no te va a llevar a que camines como a ese hombre le quería. Pero si tú tienes a Jesucristo, tienes la capacidad de caminar. No solamente la capacidad de caminar, sino la capacidad de vivir. Porque eso es lo que necesita la gente, necesita es a Jesús. Y usted y yo lo tenemos. Y no debemos avergonzarnos y no nos debe dar temor si alguien lo necesita de darlo. Porque para eso fuimos llamados a ser esos samaritanos. Y mire qué casualidad que los samaritanos no tenían nada que ver con el pueblo judío. Pero aquí el Señor está hablando que no importa la raza, no importa si es de otra nación. Lo que importa es que debemos hacer misericordia. Eso es lo que el Señor está hablando a esa generación. No importa, porque muchas veces como no es de nuestra familia, como no es de nuestra sangre, que se muera. Pero así no debe ser con la iglesia. Nos hemos vuelto tan indolentes y esos mensajes han desaparecido de la iglesia. Porque nos hemos vuelto tan egocentristas en que todo rija nuestro. Y no sabemos que la iglesia rige alrededor de las personas y es a través de Cristo Jesús. Bien. Entonces, ¿qué necesita la gente? La gente necesita esa unción, esa presencia que Dios da a través de su Espíritu Santo con el vino, y el vino representa la alegría. Yo creo que dice un proverbio que cuando el corazón del hombre es alegre, hasta alienta a una persona que tiene quebrantados los huesos, ¿cierto? Pero si usted se acerca a un enfermo con una cara triste y le dice, no, usted no va a salir de esta, pues usted lo manda de una vez lo manda de una vez al otro lado. Creo que para este tiempo el Señor quiere que nosotros demos esperanza y demos alegría. A pesar que ese hombre estaba medio muerto, él no perdió la esperanza que ese hombre se fuera a levantar. Y dice, y poniéndolo en su cabalgadura, es decir, se despojó donde él estaba montado, lo llevó al mesón, es decir, a un hotel, y cuidó de él de esa noche. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Será que ese hombre era consciente de lo que estaba pasando? ¿Qué creen? El que estaba medio muerto, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Era consciente o estaba inconsciente? Yo también creo lo mismo. Yo creo que ese hombre estaba inconsciente. Sigamos. Otro día al partir sacó 2 denarios. Un denario es el sueldo de un jornalero, de una persona que ha trabajado en el día, un denario. Entonces 2 denarios son 2 sueldos de 2 días. Y lo dio al mesonero, es decir, al cuidador, al que estaba allí. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Se comprometió, no lo dejó abandonado, estuvo pendiente. Hasta le dio una cuenta para estar atento si algo gastaba de más. Póngase a pensar que ya ese mesonero está ahí trabajando, está cuidando de ese hombre, y ese hombre despierte. Si alguien despierta de una condición de esta, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué dice esa persona? ¿Dónde estoy? ¿Quién me trajo? ¿Qué me pasó? Entonces comienza a recordar. Y yo creo que ese hombre dirá, ¿cuánto le debo? Yo no tengo dinero para pagarle, ¿cómo hago para pagarle? Y el mesonero le diga, tranquilo, usted quédese quieto, pórtase bien, porque alguien ya pagó su deuda. Amén. Yo le quiero decir que ese mesonero
es el Espíritu Santo de Dios. Donde usted y yo no conocemos porque estábamos muertos, pero Él nos llevó y nos cuidó, vendó nuestras heridas, nos sanó. Y cuando usted despierta de donde Dios lo sacó a usted, usted comienza a preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo es Él? Y a usted le encanta que el Espíritu Santo, que el mesonero le explique cómo sucedieron las cosas. Yo creo que ahí está la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahí está lo que Jesús hizo por nosotros. Pero Jesús ahora le dice a ese hombre, haz tú lo mismo. ¿Serán que en tus cuotas, en tus deudas está la ayuda al prójimo? Está en atender. Mire que este hombre tenía una cuenta y esa cuenta era producto de ayudar a alguien que lo necesitaba. Jesús no solamente pagó una deuda, sino pagó todas las deudas que nosotros teníamos. Y nos dio vida, nos dio libertad, para que ahora nosotros vivamos en obediencia y vivamos cumpliendo lo que Él quiere a través de su Espíritu Santo. Él pagó 2 denarios, pero Él dijo que regresaría y que pagaría el resto. Y yo quiero decirle a usted tiene una cuenta saldada, una cuenta ya cancelada, y todo lo que pida tiene derecho a recibirlo, porque hay alguien que ha pagado por usted. ¿Aló? Muchas veces nosotros pensamos, y el Señor quiere darte medicina para este tiempo. En esa semana mi salud se quebrantó, y hay muchas personas que están quebrantadas de salud, pero entre las cosas que el Señor dejó pagas fue medicina. Porque si ese hombre necesitaba medicina, solamente era que la pidiera y Él la va a pagar. Y creo que si entre el pueblo de Dios hay alguien enfermo, déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios tiene la cura y Él no le va a cobrar nada a usted, porque Él ya le pagaron todo. Amén. Yo quiero que se ponga sobre sus pies y vamos a orar por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que están pasando por este momento, por una situación. Hay varios hermanos quebrantados de salud y quiero orar por ellos, porque son nuestro prójimo, porque son las personas que están con nosotros, porque hacen parte del cuerpo de Cristo. Y déjeme decirle que estamos en el cuidado de su Espíritu Santo y que fuimos llamados a quedar completamente sanos bajo el cuidado de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por habernos rescatado. Gracias porque cuando nadie daba un peso por nosotros, tú mismo viniste por tu misericordia y nos rescataste, Señor. Te pido perdón, porque a veces uno está en el corre, está en los asuntos, y uno muchas veces olvida quién es en ti. Uno olvida qué has hecho tú por nosotros. Nos has dado tanto, Padre Celestial, pero muchas veces no nos queremos comprometer, y el evangelio de compromiso, el evangelio es de todo, entregar todo nuestro ser hacia esa persona que es nuestro prójimo. Gracias por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por las personas que tú has puesto a nuestro lado, pero gracias también por aquellas personas que aún son de nuestra raza, Padre Celestial, son de nuestra nación, pero fuimos llamados a albergar, fuimos llamados a cuidar, fuimos llamados a proteger. Danos misericordia, da a tu iglesia misericordia, Padre Celestial. Da a esta iglesia misericordia, Señor, porque tú quieres misericordia y verdad, porque con misericordia, Señor, se alcanzará al perdido y con la verdad se fundamentará. Ayúdanos, Señor, a vivir con la misericordia y con la verdad todos los días. Átalas en tu cuello, escríbalas en las tablas de tu corazón.
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Que no nos avergüence, Padre Celestial, en decir a esa gente, en darle de esa unción, de esa alegría que tú has puesto en nosotros, y saber que tú harás la obra en esas personas. Sabemos, Señor, que nosotros no tenemos la capacidad de sanar, pero tú sí, y tú quieres usar nuestras vidas. Te pido perdón. Perdónanos, Señor, por ser tan indolentes a veces, por ser ese sacerdote que tiene la responsabilidad, el deber de ministrar a Dios a un pueblo, pero él no quiso prestar atención. Como ese levita, ese servidor que estaba pendiente del templo de ser mandados favores. Queremos ser como tú, buen samaritano. Gracias por la obra que tú haces con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y ayúdanos, Señor, a siempre ayudar a nuestro prójimo. No se trata en saber el verso bíblico y en conocerlo, se trata de hacerlo. Esa fue la enseñanza que Jesús le dijo al intérprete de la ley. Haz lo que tú sabes hacer. Ayúdanos a hacer lo que ya sabemos hacer, Padre Celestial. En el nombre poderoso de